Bien, chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, cerrando la semana, el día de hoy con esta semana 12. Recordarles siempre, la semana 14 es nuestra siguiente evaluación, nuestra penúltima evaluación, porque luego ya viene el examen final. La evaluación de la semana 14 es una evaluación individual, por si acaso. Habíamos estado revisando, ¿qué tal? Buenos días, Michelle. Habíamos estado revisando la semana pasada acerca de las etapas del modelo URI. Habíamos revisado los conceptos del modelo URI, que es lo que vamos a seguir trabajando el día de hoy. Recordemos que el modelo URI busca, a través de los intereses, poder llegar a un acuerdo en el que ambas partes sean beneficiadas, porque el modelo URI lo que busca es cuidar la relación a largo plazo. Entonces es importante tener en cuenta esos principios de los cuales hablamos de las etapas URI para poder saber cómo se maneja y cómo debemos manejarnos nosotros mismos como negociadores para poder enfrentar un modelo de negociación ganar-ganar. Habíamos estado revisando entonces en la primera etapa el no reacción. Ustedes habían visto incluso cómo el tema de no reaccionar tiene que ver con el autocontrol, con la inteligencia emocional, con poder reconocer nuestras emociones para luego manejarlas. Incluso había una serie de técnicas que cada uno de nosotros puede utilizar para no reaccionar, para no actuar de manera impulsiva. El día de hoy vamos a trabajar la etapa 2, que significa desarma a tu oponente. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra desarmar? ¿Qué podrá significar en términos de negociación desarmar al oponente? Descomponer, dice por acá Mitchell. ¿Qué más? Javier dice dejarlo sin argumentos para un no. Dejarlo sin argumentos, sí, nos puede permitir, pero ojo, para uno eso ya iría en la etapa 5, que vamos a ver la siguiente clase. Pero sí, Javier, efectivamente, esto de descomponer, tratar de hacer que este oponente o que esta otra parte cambie su postura, es un poco el tema de desarmar al oponente, que dejarlo sin armas. Metafóricamente hablando, es como si la otra persona viniese con armas hacia una negociación y tú poco a poco, a través de acciones, lo haces que vaya guardando las armas, que deje de estar a la defensiva. No se lo dices, sino a través de tus acciones lo vas de alguna manera desarmando a ese oponente. ¿Qué significa desarmar? Significa hazlo eliminar elementos que hagan que esta negociación termine siendo un perder-perder o un ganar-perder. Elimina los elementos y más bien genera un clima propicio, un clima cordial. Hemos hablado en clases anteriores cómo uno a través del entorno o el ambiente donde tú negocias, tú puedes crear con la decoración, con la forma como están distribuidos los elementos en un ambiente, generar un ambiente hostil. Así como puedes hacer un ambiente hostil, también puedes generar un ambiente propicio, un clima cálido, un clima cordial, agradable. Entonces, se trata de eso, de ir generando eso e ir resistiendo a las provocaciones. Y esto, trabajarlo de forma constructiva. ¿Qué significa resistir a las provocaciones? No caer en estas provocaciones. Significa, por ejemplo, que frente a la crítica, porque van a criticarte a ti, al trabajo, al producto o servicio que ofreces, a las reglas de juego, pueden criticar cualquiera de las cuestiones. Lo importante es que tú no reacciones de manera defensiva a la crítica, sino que tú, como bien dice Javier, a través de argumentos, puedas justamente contraponer esta crítica. Tú criticas el trabajo y yo te explico con argumentos sólidos y valiosos el hecho de que mi trabajo sí es bueno por tal o cual razón. Tú me criticas a mí como persona y yo voy a resaltar las cualidades que tengo. Entonces, la crítica se trata de contrastarlas con argumentos válidos. Es importante también, para evitar caer en la crítica, poder evitar este famoso efecto halo. No sé si alguien de ustedes ha escuchado del efecto halo. ¿Qué es el efecto halo?
No has escuchado, me dice Mitchell. Cuando hablamos del efecto halo, es que a través de una característica, sea una característica física o una característica de percepción, a través de una característica tú juzgas o tú prejuzgas a alguna persona. Por ejemplo, eh, si tú, por ejemplo, ves a una mujer con cabello corto y ya dices, ah, no, si tiene una mujer con cabello corto, debe ser una mujer vanguardista, o debe ser una mujer, puede ser un estereotipo positivo o negativo, ¿no es cierto? Pero a partir de una característica, tú ves a una persona bien vestida y tú dices, ah, esta persona debe ser sofisticada, esta persona debe ser bien educada. El efecto halo te hace decir eso, porque no necesariamente una persona bien vestida es una persona educada o una persona muy inteligente. Ves a un hombre entrando con un portafolio, wow, debe ser una persona bien inteligente, o con lentes, debe ser una persona muy intelectual. El efecto halo provoca decir eso. Entonces hay que tener cuidado con este efecto halo, porque eso justamente es importante evitarlo. Yo les he dicho que cuando vamos a una negociación es importante que tú puedas entrar sacándote los estereotipos, los prejuicios, eh, para que puedas entrar, como se dice, limpio a una negociación. El efecto halo contamina la negociación, porque vas a empezar con una percepción distinta, porque con una característica ya estás pensando que la persona es tal o cual. Eso es el efecto halo. Hay que cuidar también el tema del sabotaje, ¿correcto? Hay que utilizar para ello el tema de la ventilación. Entre comillas, ventilación. La ventilación significa toma aire, respira. No estás gastando tiempo, estás invirtiendo tiempo en calmarte para llegar a una buena negociación. Entonces, hemos dicho en clases anteriores que cada uno de nosotros tiene su forma para ventilarse, tu forma para calmarte. Escuchas música, llamas por teléfono a alguien, escribes, respiras, caminas, saltas. No sé, cada uno tiene su forma y su estilo para poder ventilarse. Es importante que lo hagas para poder entrar a esta negociación de manera calmada, sin perder este objetivo, que es cuidar la relación y terminar en un acuerdo beneficioso para ambos. Por eso es que lo haces, ¿correcto? Es decir, lo haces en busca de tu beneficio y del beneficio de la otra parte. Incluso el tema del silencio también es importante, ¿no? Que permitas ese silencio para que la otra persona medite, analice lo que tú acabas de decir. También el silencio como técnica para ti, para que te calmes y no reacciones, no actúes de manera impulsiva. El silencio también te permite ir un poco más calmado. Otra forma de resistir a las provocaciones es si hay un tema que no manejas o hay un tema que no conoces. Entonces, lo que haces es como estrategia de distracción, es decir, una táctica para desviar un poco la atención hacia otro lado mientras tú terminas de entender o resolver este tema. Entonces, vamos hablando de otro tema mientras yo voy pensando cómo podría solucionar el otro. Hago una táctica para desviar la atención y poder resolver las cosas. Esto es resistir a las provocaciones. Para resistir a las provocaciones es importante, para desarmar a este oponente, la escucha activa. Tú escuchas con todos los sentidos. De esta manera le estás transmitiendo a la otra persona, oye, yo no voy a pelear, yo te escucho, a ver, quiero entender cuál es tu posición, quiero entender hacia dónde quieres llegar. De esta manera estás desarmando al oponente, estás haciendo que esta persona baje sus armas, que esta persona baje esos muros que tiene, ¿correcto?, para poder comunicarse contigo. Otra táctica muy eficaz es la empatía. Tú no vas con un letrero que eres empático, tú le demuestras que eres empático a través efectivamente de la escucha activa, del parafraseo, de poder, de tus gestos, ¿correcto? De tus formas, ¿no? Más que del contenido, es la forma como tú te expresas o te comunicas con la otra parte. Entonces todo eso está demostrando que tú quieres llegar a un buen acuerdo y por tanto estás desarmando al oponente. Generar situaciones de cooperación, es decir, le brindas una serie de alternativas que le permitan entender a la otra persona, caramba, quieres llegar a una negociación, me estás ofreciendo tantas cosas y las pones en mesa para poder conversarlas, no impones, sino que más bien
buscas la cooperación. Entonces todo eso me está diciendo si quieres llegar a una buena negociación. Entonces yo empiezo a bajar todas mis defensas, me vas desarmando. ¿Es todo claro? ¿Todo claro, chicos, hasta ahí? ¿Todo bien? Perfecto. Cuando uno está negociando, implica esta negociación propuestas de cambio, ¿no? Yo estoy negociando contigo para tu examen final y propongo algunos cambios. Cambios en tus estrategias de aprendizaje, de repente, cambios en tu actitud, cambios de equipo, cambios. Propongo cambios y seguramente ustedes también van a proponer cambios, cambios de tema, cambios de forma de evaluar. Todo el tiempo en una negociación está inmersa a cambios. Las empresas hoy en día están inmersas en una serie de cambios, no solamente por la pandemia, en general estamos inmersos a una serie de cambios. Por eso es que hoy en día esta habilidad de la adaptación o de la flexibilidad es tan valorada, ¿no? Tienes que saber adaptar. Cuando uno coloca un cambio en propuesta, en mesa, o cuando se va a dar un cambio en tu empresa, lo que aparece es esta famosa resistencia. Los seres humanos tendemos a resistirnos al cambio, algunos más, otros menos, pero la resistencia aparece como de manera automática frente a un cambio. Puede que a algunos les sea más fácil transitar por esa resistencia y luego adaptarse a este cambio. A otras personas les cuesta muchísimo transitar por la resistencia y se siguen negando a poder asimilar un cambio. De todo tipo, les repito, cambio de puesto, cambio de jefe, cambio de gerencia, cambio de estrategia, cambio de empresa, cambio de casa, cambio de pareja. Piensa en todos los cambios en los que estás todo el tiempo pasando. Entonces, cuando hay un cambio que lo que busca es el éxito de la empresa, tú empujas el cambio, los cambios se dan por fuerzas internas o fuerzas externas de la organización, lo que buscan es poder tener éxito, adaptarnos y tener éxito. Pero justamente en el medio se interpone, entre comillas, la resistencia. Es importante que tú no veas a la resistencia como una adversaria, como la mala de la película, como que si esta aparece, entonces el cambio no se va a dar. Y tratas de ocultarla, tratas de pensar que no existe, tratas de matar la resistencia a como dé lugar. Eso es un error. Tú tienes que ver la resistencia como algo útil. Tienes que identificarla, saber qué tipo de resistencia es, para una vez que la has identificado, empezar a gestionarla, empezar a trabajarla. Gestionar quiere decir voy a desarrollar o voy a desplegar todas mis actividades para que esa resistencia caiga de manera natural, se difumine de manera natural, no forzándola. ¿Correcto? Entonces, esta resistencia, esta negativa a poder aceptar un cambio, se da por varias razones. Puede ser porque el colaborador o aquella persona con la que yo estoy negociando no quiera, y simplemente no quiera sin ningún argumento sólido, simplemente por terquedad se cierra esa posibilidad. Entonces no quiere, y tú le preguntas por qué y simplemente no quiere. No hay un argumento sólido, válido, que pueda fundamentar. Entonces las personas simplemente no quieren. Esas son las personas difíciles, de las cuales ya hemos hablado y hemos comentado sus perfiles. Otra razón por la cual alguien se resiste es porque no puede o piensa que no puede. Voy a cambiar el sistema, ya no va a ser el sistema Zoom, ahora vamos a cambiar a otro sistema. Y las personas se asustan y dicen, no, es que no voy a poder, a las justas aprendí este sistema y quieren que vuelva a aprender otro, no me va a ser posible, no puedo. Otra es por desconocimiento, porque no conocen. Tú les hablas de un cambio organizacional o les propones en la negociación un cambio de estrategia, un cambio, y la persona no entiende. Entonces
lejos de decirte que no entiende, se resiste. Y es porque le falta conocer más sobre ese cambio. Falta que tú le detalles, que tú le especifiques de qué se trata para que la persona pueda bajar esa resistencia del no conocimiento y poder llegar a comprender y luego aceptar. ¿Por qué otras razones las personas se niegan al cambio? ¿Por qué otras razones las personas se resisten al cambio? Dame otro ejemplo. Claro, perfecto, por la famosa zona de confort, ¿no? Estoy bien acá, me siento cómodo. ¿Para qué me vas a decir que haga otra cosa, que me mueva para allá? No quiero, acá estoy bien. Sí, pero está ganando menos, no importa, pero estoy cómoda, no me arriesgo mucho. Qué miedo si me voy al otro puesto a ganar más, pero ¿y si me va mal? Mejor no. Esa es la zona de confort, ¿no? Estás cómodo ahí y te da mucho temor salir de esa zona de confort. Muy bien, Javier. Una más, por favor. ¿Por qué otra razón se resisten al cambio? Les voy a comentar algunas otras razones, ¿correcto? Para que vayan por paradigmas. Muy bien, Javier. Modelos que tú tienes y que no quieres romper, porque eres muy rígida de mente, ¿no? Los paradigmas muchas veces nos hacen ser muy rígidos, ¿no? Sabemos que el camino es A, B, C, no podemos pensar en ir de A a C de frente, no, 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 qué horror, por Dios, no, no puede ser, tú tienes que ir A, B, C porque así me lo han enseñado en Seguelipay, porque así me lo enseñó mi docente, porque así lo dice el libro, y en la práctica no necesariamente funciona así. Entonces hay que romper paradigmas, hay que romper por mitos, muchas veces por mitos también generamos resistencia, entonces hay que romper eso. Cuesta mucho, pero hay que trabajar en poder hacerlo, en pro del éxito de la organización, o del éxito personal, o del éxito de la negociación. Entonces, ¿cuántas cosas implican que tú puedas romper ciertos paradigmas, como bien dice Javier, para poder llegar a ese éxito? Vamos a explicar algunas otras fuentes. Este autor nos habla de algunas fuentes que nos hacen resistirnos al cambio. Vamos a ir conversando uno a uno, me vas a dar ejemplos de cada uno, así que te pido que estés atento, por favor. Una de las fuentes es la percepción distorsionada. Es decir, por ejemplo, van a cambiar el sistema en Seguelipay y mi percepción distorsionada es, claro, ellos quieren cambiar el sistema porque nos quieren despedir. A aquellos que no aprendamos el sistema nos van a sacar, por eso lo están haciendo. Están colocando un sistema porque quieren sacar gente. Es una percepción distorsionada, estoy distorsionando aquello que está pasando y lo llevo hacia esto negativo. Entonces la percepción distorsionada me hace decir, no, yo no quiero. No necesariamente digo, ustedes quieren votar gente, no, simplemente me resisto, no, no quiero, no deberían cambiar el sistema, voy a juntar firmas para que todos, el personal administrativo se niega a esa posibilidad, voy a hablar con el sindicato hago cuestiones porque lo que tengo es una percepción distorsionada, ¿correcto? Eso es un ejemplo, quiero que tú me des otro, te leo. Está yo atenta apuntando, ¿ah? Otro ejemplo de percepción distorsionada.
que tú tomes algo que está pasando, te estoy ayudando para que me des el ejemplo, que tú tomes algo que está pasando y lo percibas y distorsiones la información que se te está brindando. Y eso puede generar temor, miedo, terror, incluso. Exacto, suponer cosas que no son. Entonces la percepción distorsionada, por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo yo, chicos, tienen que dar ejemplos ustedes, se los voy a preguntar en el examen individual, lo importante es que tú lo des acá para si te equivocas yo corregirte y no te equivoques en el examen. Percepción distorsionada puede ser, por ejemplo, están cambiando a un gerente, han sacado al gerente de finanzas y tu percepción distorsionada es, claro, seguramente lo están sacando porque ya no hay dinero. Él como ganaba más, lo están sacando, quizá la empresa va a quebrar, quizá tengan problemas, quizá hayan defalcado la caja, quizá ya no haya dinero. Estoy haciendo una percepción distorsionada de un hecho y me resisto al cambio. Entonces al nuevo gerente yo no lo acepto y me resisto a que él me pueda dar órdenes, por poner un ejemplo. Frente a ello, tú tienes que ir desarrollando estrategias para ir bajando esta percepción distorsionada, para que esta percepción distorsionada no genere una resistencia dura que no te permite trabajar en cambio. Otra fuente de resistencia es la escasa motivación. Por ejemplo, yendo al mismo caso de cambiar el sistema en una empresa. Vamos a cambiar el sistema y yo los voy a capacitar o voy a capacitar a todo el personal el día domingo. De 2 a 6 de la tarde van a hacer las capacitaciones los domingos. Entonces tú no te estás resistiendo al cambio de sistema, tú te resistes si hay una escasa motivación a esa capacitación. Porque domingo de 2 a 6 tengo poquísima motivación, entonces me resisto, digo que ese sistema no va a funcionar, que estamos bien con el que estamos, para qué hacer ese trabajo, no vale la pena, este sistema ya lo conocemos, va a ser perjudicial, no nos va a ayudar, nos vamos a demorar en aprender, nuestros clientes se van a ir. Yo me resisto porque lo que tengo como fuente, como raíz de mi resistencia es la escasa motivación. Dame un ejemplo tú, ¡pam! ¿Cuántos se han conectado? Vamos a ver, solamente 3. Jonathan, Cristian, ¿me dan un ejemplo de escasa motivación, por favor? Jonathan, tú que no has participado. Espinosa, ¿tienes un comentario? ¿Estás conectado pero no en clase, Espinosa? No tiene motivación para trabajar, siempre es lo mismo. Entonces, pero estamos hablando de un cambio, ¿eh? Entonces, por ejemplo, yendo al ejemplo que estás poniendo, Michelle, para justamente llevarlo hacia el ejemplo del cambio, de repente estamos haciendo un cambio en cómo vamos a evaluar al personal. Entonces, porque yo quiero ver que cumplan los objetivos, yendo al ejemplo que estamos trayendo, quiero que cumplan sus objetivos, por eso voy a cambiar la forma en que vamos a evaluar al personal. Y las personas se resisten porque no tienen motivación o tienen una escasa motivación para trabajar. Entonces, trabajar bajo indicadores, no, pero ¿para qué? Si así estamos trabajando bien, los indicadores nos van a generar presión. No vale la pena, si estamos dando resultados, ¿por qué trabajar con indicadores? Eso nos va a presionar, nos va a hacer sentir mal. Entonces, hay una escasa motivación frente a ello, a este cambio de forma de evaluar, por ejemplo.
Sandoval dice, cuando hay cambios de horarios por reducción de horario de atención a principios de la cuarentena, también una escasa motivación a poder adaptarnos a esos cambios, ¿no? Porque no entendemos, y justamente por ahí va la estrategia, no entendemos de qué manera eso nos puede de alguna manera beneficiar. Hay que encontrar ese beneficio para poder transmitírselo a nuestros colaboradores y ellos puedan ir bajando o mejorando su escasa motivación, para ir motivándolos. Y se motivan de distintas maneras, ¿no? Hay motivación extrínseca que tiene que ver con bonos, con beneficios, con premios, y motivación intrínseca que tiene que ver con tu desarrollo personal, por ejemplo. Otra fuente de resistencia son las experiencias previas. Ejemplo, va a cambiar el sistema y yo me asusto porque mi experiencia previa, porque hace 3 años que estuve en la Universidad Católica trabajando, cuando cambiaron el sistema sacaron a la mitad de los docentes. Entonces mi experiencia previa me dice, cuando esto pase seguramente va a pasar lo mismo aquí, porque ya me pasó hace 3 años. Y viene un miedo, un terror a ese cambio. Le tengo miedo porque ya tengo una experiencia previa. Y esa experiencia o es directa porque te pasó directamente a ti, o es indirecta porque le pasó a algún amigo. Entonces las experiencias previas generan resistencia también. Repito, esas experiencias no necesariamente te han pasado a ti directamente, pueden haberte contado sobre lo que pasa y tú te asustas. Entonces te resistes al cambio porque ya ha pasado que ese cambio ha generado consecuencias negativas para ti, para la empresa, para tus compañeros, para tu familia, lo que fuese. Experiencias previas. Otra fuente de resistencia son las barreras de comunicación. Las barreras de comunicación es como un muro, si quieres, un muro que no me permite comunicar. Yo te quiero decir algo, pero no llega el 100% de mi comunicación al receptor. No llega al 100% porque hay un muro, hay una barrera de comunicación que no permite que mi mensaje llegue. Les pido por favor me den ejemplos de barreras de comunicación. ¿Qué cosas o qué situaciones o qué cuestiones o por qué razón no podría llegar mi mensaje al receptor al 100%? ¿Cuáles podrían ser barreras de comunicación? Te leo. El tiempo en el que llega la información, ya, eso podría ser una barrera, ¿no? Se demora mucho en llegar la comunicación, por ejemplo, la comunicación, ustedes ya están en último ciclo, ya maneja la comunicación descendente, la que va desde la gerencia hasta el nivel operativo. El tiempo en que llegue la comunicación demora, eso es una barrera, y demora porque los jefes no saben cómo transmitirlo, lo transmiten mal, eso es una barrera. Por acá Javier dice, cuando se tiene que trabajar en el extranjero en un idioma diferente, por supuesto, es otra barrera de comunicación. ¿Por qué? Porque si yo estoy dando esta clase en inglés, y algunos manejan el inglés, todo bien, me estarán entendiendo y está perfecto. Pero aquellos que no manejan el idioma y les ponen un audífono con un traductor que está traduciendo cada una de las palabras que yo estoy utilizando en esta clase, hay una barrera de comunicación porque va a traducir las palabras, pero la emoción, el énfasis, todo ello no va a estar en esa traducción literal. Entonces, va a llegar los datos a la otra persona, por supuesto que va a llegar la información, pero no al 100%, porque la barrera de comunicación, en este caso el idioma, no permite que llegue al 100% lo que yo estoy comunicando, porque la comunicación no son solo palabras. Entonces, esa es otra barrera de comunicación, perfecto. Una más, por favor.
¿Qué otra barrera? Hay muchísimas barreras, señores, ¿ah? Tenemos, por ejemplo, barreras físicas, barreras humanas. ¿A qué me refiero con barreras humanas? De repente hay propias limitaciones del ser humano que transmite la comunicación. Por ejemplo, que yo tenga tartamudea al momento de comunicar. El tartamudeo puede ser una barrera de comunicación porque no va a llegar al 100% hacia el otro lado. De repente yo utilizo demasiadas muletillas y la mayor parte de mi discurso va con un todo ese tiempo está generando una barrera de la comunicación porque no hay fluidez al momento de comunicarte algo. Perdón, acá me está mencionando también Javier, cuando hay personas de diferentes entornos en un grupo, estas se comunican o hablan de forma diferente. Ah, la forma de hablar, el estilo con el cual tú hables también puede terminar siendo una barrera de comunicación. Cuando hablas de colaboradores, Mitchell, cuando hablas de colaboradores negativos, me imagino que ahí está la barrera de la emoción, por ejemplo. La emoción puede terminar siendo una barrera, porque si yo soy una persona justamente negativa, eh, criticona, qué sé yo, cuando yo comunique algo, mi comunicación va a estar un poco contaminada con eso. Entonces lo que yo quiero informar no llega puntualmente hacia el otro lado, sino llega mezclada con un poco de rabia, con un poco de frustración, con un poco de envidia, con un poco de estas cuestiones negativas. Entonces termina esto distorsionando lo que yo estoy comunicando. Las emociones también son una barrera de comunicación. Imagínate que yo te quiero contar con la alegría, que ya no es alegría, sino es euforia, lo que hice pues la semana pasada. Entonces llego y chicos, les quiero contar, la semana pasada yo estaba acá, y entonces también fui allá, entonces yo estoy tan eufórica al momento de contar, es una emoción, a la alegría es una emoción positiva, sin embargo termina siendo una barrera en la comunicación porque hablo tan rápido, porque la emoción me gana, y hay partes en la comunicación que se están perdiendo, que tú no estás entendiendo al 100%. O una emoción negativa, la tristeza, por ejemplo. Yo te estoy contando algo muy triste y voy sollozando, voy llorando, me voy quebrando. Entonces la comunicación no llega al 100%. Es una barrera de la comunicación. Entonces también las emociones que están alrededor de él. Barreras físicas, por ejemplo, problemas técnicos, que no funcione el micro, que no funcione el parlante. Hoy en día nos pasa a todos en clases virtuales los famosos ruidos ambientales. Son una barrera de comunicación, porque ya sea que el docente esté dictando o el alumno esté interviniendo y de pronto pasa pues plátanos, tres soles, mandarinas, papaya, qué sé yo, un ambulante. Es un ruido ambiental. O están taladrando en tu casa, o en la mía, o el perro está ladrando, el niño está llorando. Todas esas cuestiones, uno dice, pero no importa, uno está concentrado en la clase, es que es difícil concentrarte así. Por eso se le llama barrera en la comunicación, porque va a llegar la información, pero no llega al 100%. En ese caso hay una barrera en la comunicación, en este caso física, ¿no es cierto? Pero no pensemos solamente en que existen las barreras de comunicación, pensemos en estrategias más bien para poder darle solución a estas barreras, contar con un micro adicional, contar con un espacio en la casa en la que no se escuchen estos ruidos ambientales o tratar de evitarlos en la medida de las posibilidades, capacitar al personal más tarde o más temprano, de tal manera que no perjudiquen estos ruidos. Si tengo limitaciones humanas, tengo que trabajar sobre ellas. Si no es una cuestión física el tartamudeo y es una cuestión más emocional, tengo que ir a mi terapia para poder vencer ello. Tengo que saber controlar mis emociones, qué sé yo. Hay soluciones a las barreras. No solamente existen las barreras de comunicación, sino que yo tengo que buscar alguna manera de darle solución para que esa barrera decaiga y la comunicación sea fluida y llegue al otro lado. ¿Correcto? Hablan ustedes del idioma, que efectivamente es una barrera en la comunicación. El miedo es una barrera en la comunicación. Imagínate que soy tu jefa, tú eres mi subordinado y yo te vengo a decir lo que vamos a trabajar en la semana. Y te estoy comunicando aquello que vamos a trabajar y tú me estás escuchando, sí, pero no al 100%, porque me tienes tanto miedo
En algunos casos muchas personas le tienen terror a sus jefes, entonces tú estás escuchando un poco de lo que te estoy diciendo, pero por otro lado estás asustado, ahorita me va a gritar, porque alza la voz, porque está tan seria, seguramente se ha molestado, seguramente ya sabe lo que no hice ayer, bla, 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 bla. El miedo genera también una barrera en la comunicación. El desconocimiento, que yo utilice el lenguaje técnico, absolutamente el lenguaje técnico, y tú no me estás entendiendo. Uno puede decir, profesora, pero preguntas, pues no. Si no entiendes, lo preguntas. Es que no todos preguntan. Hay muchas personas que dicen, ah, sí, sí, sí. No están entendiendo nada, pero dicen, sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con todo. Eso es una barrera en la comunicación, que finalmente se va a ver plasmada en los trabajos, cuando tú no hagas el trabajo de acuerdo a lo que se te ha dicho, porque ha habido una barrera en la comunicación. Entonces, el temor de la otra parte también. Hay una barrera en la comunicación. ¿Sí? Hay muchísimas barreras de comunicación. Nos hemos centrado en algunas para poder entender de qué se trata y cómo esta barrera termina siendo una resistencia. Tú te resistes porque no entendiste bien el mensaje, por eso es que te resistes. Eso está relacionado con el desconocimiento. Como no entiendo de qué se trata ese cambio, entonces me resisto. No conozco, me resisto. Otro aspecto importante a considerar como resistencia es la falta de visión estratégica. Señores, chicos de último ciclo, ya se están retirando ustedes del instituto y vas a tener tu famoso presentación de tesis. Hay un jurado, ¿ya? Entonces, esto es una pregunta que te pueden hacer, dependiendo un poco del tema que estés trabajando, pero es una pregunta que te pueden hacer también ahí el jurado. Y ustedes seguramente lo manejan. Yo quiero que alguien me explique qué es la visión estratégica. ¿Qué significa que un colaborador tenga visión estratégica? ¿Qué leo? No dejen mal a sus profes, chicos. Visión estratégica, ¿qué es eso? Te ayudo un poquito. La visión estratégica tiene que ver con no ver el árbol, sino ver el bosque. Por ahí va. Javier dice, lo que se propone ser la empresa en el corto, mediano y largo plazo. ¿Ya? Eso tiene que ver con la visión, ¿no es cierto? Lo que tú estás mencionando tiene que ver con la visión, tácticas, estrategias que realizará. Tiene que ver con la visión, pero no termina de explicarme, Javier, qué es esta visión estratégica en el colaborador. Entonces, me estás diciendo que el colaborador, para tener visión estratégica, tiene que tener claro lo que se va a lograr a corto, mediano y largo plazo. Como una mirada panorámica, si quieres. Por eso es que se dice no ver el árbol, sino ver el bosque, mirada panorámica. Se tiene que compartir, dice, la visión en la organización. Entonces, un colaborador, lamentablemente, muchos colaboradores no tienen visión estratégica, tienen más bien una visión lineal, o al menos que sus objetivos estén alineados a los de la empresa. Por ahí va. Eso es, Javier. Entonces, cuando un colaborador tiene una visión lineal, que se contrapone a la estratégica, lineal es un colaborador que piensa en sí mismo, en sus objetivos personales o en los objetivos de su grupo, con los que almuerza, o con su equipo, o solo su área.
Ese es un pensamiento lineal que termina perjudicando a la empresa, porque la empresa no es el éxito del área de contabilidad, no es el éxito del área de logística. El éxito de la empresa es el éxito de todas las áreas que están interconectadas. Tener una visión estratégica es tener clarísimo que todas las áreas están interconectadas, que mi trabajo puede ayudar al trabajo de otra área, que mi trabajo puede enredar el trabajo de otra área. Entonces, visión estratégica es pensar que todos vamos a lograr algo y que todos podemos interconectarnos para lograr esos objetivos o esa visión a largo plazo que tiene la organización. Entonces yo no puedo pensar, trabajo en recursos humanos, a nosotros nos va muy bien, alcanzamos nuestros indicadores, somos lo máximo. ¿Y cómo le va a contabilidad? No sé. Oye, ¿les está yendo mal? Su problema, pues no, eso no es mi problema. Ya, eso es tener una visión lineal. Tú tienes que tener una visión estratégica y saber cómo puedes aportar también para que la otra área también avance. Entonces, no ver el árbol, no verte a ti mismo, sino ver el bosque. Y no solamente ir y pensar, mi empresa le está yendo muy bien. Mira al costado también, mira la competencia. También de repente le está yendo bien. ¿Qué estrategias planteamos nosotros para ir, que nos vaya mejor y que no nos coma la competencia? Entonces, visión estratégica es tener este panorama, esta visión grande acerca de las cosas. Es como salir un poquito, apartarte para poder ver todo de mejor perspectiva y no solamente ver un pedacito, no solamente estar viendo en la cámara con el zoom nada más un espacio. Abre el panorama y mira alrededor, mira el contexto, analiza el contexto, qué está pasando alrededor de esa empresa, de esa comunidad, de esos colaboradores. Abre un poquito y no es la visión estratégica no solo la tienen que tener la parte gerencial, tiene que tener la mandos medios y también nivel operativo. Es una competencia bien interesante que deberían tener todos los colaboradores. ¿Qué significa entonces la falta de visión estratégica y por qué esto es una fuente de resistencia? Porque claro, si me están diciendo, yendo al mismo ejemplo, que van a cambiar el sistema, y yo me pongo a pensar, pero bueno, ¿me beneficia el sistema? Sí, pero en 2 o 3 cositas. Este es un sistema que más le beneficia a contabilidad. Entonces yo me resisto al cambio porque es un beneficio más para otra área, no es para mí. Esto es falta de visión estratégica. Si ese sistema termina ayudando más a un área que a otra, no importa, termina ayudando. Y eso es lo que vale. No a quien ayude, sino que ayude. Que permita que el trabajo fluya de mejor manera. Y yo me voy a tener que poner a conocer un poco más porque de repente le puedo sacar el jugo a ese sistema. He visto 2 beneficios, pero quizá tenga 7. Entonces, estas fuentes de resistencia que estamos revisando el día de hoy se van mezclando porque la escasa motivación tiene que ver porque tengo una experiencia previa negativa. Y mi escasa motivación puede tener que ver con el desconocimiento, no conozco mucho. Y no conozco mucho porque existieron barreras de comunicación. Entonces las estamos explicando por separado, pero se van mezclando unas con otras. Y hay que vencer esta resistencia. Yendo al tema de la clase, tenemos que vencer estas resistencias para poder lograr una negociación, porque en una negociación yo estoy negociando que el colaborador maneje el sistema, estoy negociando para que el colaborador pueda capacitarse en uno u otro tema, y esto genera resistencia. Yo tengo que trabajar sobre esa resistencia para poder, primero la identifico y luego la gestiono. Primero la identifico y luego la gestiono. Vamos a ir acá con un punto directo. Aquellas personas que deseen contestar, eso es un trabajo que lo vamos a hacer aquí juntos en clase, no se va a dejar para después, lo vamos a hacer juntos. El que desea contestar tendrá ese punto directo en el examen, ya vas a ir con 0,1 al examen, ¿correcto? Ahora, si me das una muy buena respuesta, vas con 0,2 al examen que viene, ¿correcto? Además de tus otros puntos que te has podido ganar si es que has hecho el trabajo anterior. 1 o 2 puntos dependiendo un poco de la solidez en tu respuesta. Te voy a dar un par de minutos o 3 minutos para que pienses bien, desarrolles tu respuesta y la puedas contestar aquí, no más tarde, no, aquí vas a contestarla, con el micro o a través del chat. Hemos visto estas fuentes de resistencia. Ya, quiero que me plantees un ejemplo, una situación en la que esta fuente aparece. No vale decir los ejemplos que ya hemos dicho en clase, ¿eh? Tú vas a decirme una situación, es decir, un ejemplo en el que una de estas resistencias aparece. Una vez que me has comentado esta situación o me has dado este ejemplo, quiero que me digas 2 estrategias que van a permitir que esta resistencia caiga,
que esta resistencia desaparezca. ¿Cómo vas a hacer para vencer a esa resistencia? 2 estrategias para vencerla. ¿Correcto? Vamos a darte unos minutos, apenas tengas la respuesta, tú me contestas. Vamos a darte unos 3 o 4 minutos para que tú puedas contestar. Los que deseen, yo voy tomando nota. Profesora, ¿me escucha? A ver, tenemos ya una respuesta. Te Sí. escuchamos. Ya, en este caso, primero es con escasa motivación. Bueno, eso es un ejemplo, digamos, bastante que se da en mi trabajo, porque, digamos, normalmente cada 2 o 3 meses hay cambios en los procesos que aplicamos o, digamos, se adicionan inclusive porque como que se tiene que manejar más información y varios de los compañeros como que, o sea, no tienen muchas ganas por el hecho de que hay cambios constantes, aparte porque, digamos, eh, como que el cambio en lo que se refiere a las facilidades o el salario no es, digamos, tampoco tan radical, o sea, como que algunos sienten que se les exige más Ujú, y eso lleva, digamos, de que pocos estén motivados a poder aplicar los nuevos cambios o a estudiarlos ujú, o inclusive, digamos, aplicarlos como tal, o sea, como que les dan poca importancia, o sea, ni siquiera los ujú. aplican. Entonces hay un tema de falta de motivación para poder mejorar en lo que se refiere al trabajo. Y las estrategias que normalmente se manejan, al menos son, digamos, premios por logros. Es decir, si se logra llegar a ciertos indicadores, se genera, digamos, un pago adicional por cada uno de ellos. O Ujú. también hay concursos que se dan para que haya una competencia entre todos, en la cual, digamos, se generan días libres o también bonos adicionales. Ujú. Entonces, Javier, la primera estrategia apuntaría a refuerzos materiales o refuerzos o motivación extrínseca, bonos, días libres. Exacto. ¿Cuál Más sería la que, segunda ma- estrategia, más Javier? que, bueno, uno, o sea, ahí me refería a 2 estrategias. Uno es los bonos que se dan y otro es la competencia que se genera de forma interna, porque Ujú, no es solamente que te dan un bono adicional, sino que se genera una competencia porque hay ciertos premios, como por ejemplo un día libre que te pueden dar o ciertos permisos, pero que se da a través de una competencia entre todos. O sea, no es que si llegas a tal indicador, sino es que si le ganas a los demás. Entonces ujú, motivas a los demás también a que puedan llegar a ese indicador. O sea, porque ujú, prácticamente solamente hay un ganador y los demás pierden. ujú. Ok, perfecto, muy bien. Gracias, Javier. Jonathan, Christian, Mitchell, ¿desean participar? ¿Tienen ahí su estrategia, su situación? Les dirán.
¿no, chicos? Entonces, estas estrategias que desarrollamos frente a la resistencia tienen que ser estrategias que realmente apunten a que éstas puedan caer, y para eso tenemos que identificar bien a nuestros colaboradores. Su compañero hablaba de la motivación extrínseca, de estos bonos, de estos premios, que es una estrategia muy buena y muy utilizada, pero tenemos que tener en cuenta a qué colaboradores sí esta estrategia les va a funcionar y a aquellos que no. Por ejemplo, me ha pasado muchas veces que en cuanto a capacitaciones, queríamos pagarle a los colaboradores para que vayan a una capacitación, muchos colaboradores decían no, porque preferían su día de descanso a que les paguen, así tú les pagues el doble o el triple, no aceptan. ¿Correcto? Entonces, el dinero no siempre es un motivador. Tienes que saber con quiénes funciona y con aquellos que no funciona, qué otra motivación le puedo dar, qué otro refuerzo le puedo dar si no es esto. Si ellos prefieren su día libre a que tú les pagues, entonces quizá le puedas ofrecer otro día libre adicional. Más que la plata es el día libre que ellos necesitan. Entonces, por ahí apunta la estrategia. Si el tema es la experiencia previa que le da temor que lo vayan a despedir, entonces no es que no se habla del temor, más bien hay que hablarlo. Entonces convocas a una reunión y explicas qué es lo que va a pasar con este nuevo sistema que no implica para nada algún tipo de despido, explicas cómo va a ser, que va a ser de manera gradual, que primero se va a aplicar a un área, que va a haber un piloto, que previo al piloto van a haber capacitaciones, se les van a entregar material. Vas bajando ese miedo, ese temor que existe en el colaborador, tú lo vas bajando a través de acciones. Y la única forma de bajar el temor es dándole información, en algunos casos muy detallada, para calmarlo. Las barreras de comunicación existen ya. ¿Qué estás haciendo para trabajar en esas barreras para que dejen de existir estos famosos teléfonos malogrados? Estos chismes que terminan perjudicando. Entonces, estos chismes de pasillo, estas conversaciones en el pasillo que uno va captando, tienes que traer esa información y comentarle en las reuniones que no van a despedir a nadie, que no se va a hacer una reducción, que el sistema nos va a beneficiar de tal o cual manera. Hay que hablar de los beneficios de esos cambios. No solamente se va a dar el cambio porque sí, sino porque van a haber beneficios. Y ese beneficio va a hacer que tu trabajo sea mucho más ligero, que tu trabajo sea más rápido, que te puedas retirar más temprano a tu casa. Entonces, hay que trabajar en la información y cómo la brindamos a los colaboradores para que ellos poco a poco puedan ir bajando estas resistencias, ¿correcto? Y haciéndoles entender cada uno de ellos. Cuando hablamos de la resistencia en una negociación, tenemos que utilizar también estrategias. Muchas veces la persona se resiste a aceptar este producto o este servicio que tú ofreces o esta concesión que tú estás brindando. Entonces, algunas estrategias son, por ejemplo, el stock limitado, el tiempo límite. No quieren aceptar, por ejemplo, tu producto porque es un producto nuevo en el mercado. Desconfían, pues, del producto. Ofréceles una garantía de 6 meses, de 3 años, de 5, dependiendo un poco de cuál es el producto que estás ofreciendo, pero ofréceles una garantía, de tal manera que su resistencia vaya bajando, se vayan calmando un poquito. Ofréceles un servicio postventa. No solamente te vendo una computadora, sino que también te ofrezco el servicio técnico para que acompañe el uso de esta computadora. No solamente hace que baje la resistencia, sino que estás generando ahí una relación a largo plazo. Estás fidelizando al cliente a partir de este servicio de postventa. Entonces hay un beneficio para ambas partes. Recuerda que la negociación de la que estamos hablando en este modelo de negociación URI es un beneficio para ambos. Entonces, con el servicio postventa se beneficia la empresa, evidentemente, pero también se beneficia el cliente. Las ofertas sobre cantidad se resisten porque el precio es muy alto. Entonces tú ofréceles un precio más bajo, pero cómprame un buen volumen, cómprame una buena cantidad y yo te bajaré ese precio. Entonces vas bajando esa resistencia a través de ello. Es importante que en una negociación tú trabajes sobre esa resistencia y recuerda, a manera de ir concluyendo el tema, que antes de trabajar sobre la resistencia tienes que identificarla. No lances estrategias pensando o asumiendo información. Ah, seguro están asustados y lanzas una estrategia. Quizás no estén asustados, quizás sea otra la resistencia. Entonces, ojo con eso. Primero la identificas y luego la trabajas.
siempre basándonos en las características de tu población, en las características de esas personas con las que estás negociando, de esa empresa con la que estás negociando, de ese proveedor, de esos colaboradores, de esos jefes, de ese nivel gerencial, dependiendo un poco con quién negocios, ¿no? Pero tienes que conocer las características de estas personas con las que negocias. Esto es el tema de la resistencia que nos hemos detenido en conocer bien, porque es algo que vas a trabajar siempre en negociación. La resistencia aparece al momento que tú estás negociando. Pues hemos trabajado el día de hoy la resistencia y hemos trabajado esta etapa 2 de desarmar al oponente. Desarmar al oponente está relacionado evidentemente con la resistencia, porque la resistencia es un arma que tiene y tú tienes que desarmarlo, tienes que hacer que esa resistencia vaya cayendo, no de manera imponiendo las cosas o coaccionando para que la resistencia caiga, sino más bien, como dice acá, de manera constructiva, como yo voy trabajando sobre esa resistencia al momento de identificar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Preguntas o todo claro? Perfecto, entonces ya hemos trabajado la etapa 1, la etapa 2. En la siguiente clase, por favor, vamos a trabajar etapa 3, 4 y 5. Vamos a hacer las 3 etapas en la siguiente clase, por favor, puntuales para poder realizar la clase de manera correcta. Les agradezco mucho por hoy, que tengan buenos días y los veo la próxima semana. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Buen fin de semana. Nos vemos.